placer poder tenerlos nuevamente o por primera vez en nuestro Sporketing, nuestra serie de webinars especializados en marketing y gestión del deporte. Mi nombre es Yolmer Romero. Es un placer conocer a los que no he conocido aún y saludar a los que han sido recurrentes con nosotros en cada una de estas experiencias que hemos venido desarrollando dentro de nuestra serie Sporketing. Hoy es un día especial porque tenemos a un invitado de alto nivel, como los que anteriormente nos han acompañado. Compartiremos con él un tema que para nosotros es fundamental y tiene que ver con social media marketing en el deporte. Nuestro ponente se llama Alan Krastoviak, es un experto en el área de las comunicaciones, particularmente en el área de la comunicación digital aplicada al deporte. Tiene formación y grado académico en administración y hoy día ocupa una posición muy importante como Senior Content Manager de la WBSC, que es la World Baseball Softball Confederation. Él está en este momento en Colombia, nos va a conversar desde Colombia y estamos seguros de que será una experiencia muy, muy interesante. Hoy, casualmente, llegamos al webinar número 12, con el cual cerraremos la primera temporada de Sporketing. La segunda temporada comenzará la última semana del mes de agosto. Venimos con un formato diferente, ya en su momento les estaremos comunicando cómo será y les extenderemos la invitación. ¿Cuál es la modalidad de trabajo? Es muy sencillo. Van a estar todos con sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados. Alan comienza su disertación, tendrá entre 40 y 45 minutos para presentar el tema. Luego, ustedes pueden hacer las preguntas a través del chat, leemos las preguntas y Alan las responderá una por una en la medida de que el tiempo nos rinda. Y esperamos estar compartiendo con ustedes alrededor de 1 hora 30 minutos. Sin más preámbulos, Alan, gracias por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa y bienvenido. Acompáñanos. Esto es algo muy bueno, muchísimo que la gente como Yolmer que toma el tiempo de vincular a las personas que podemos de repente aportar algo de contenido para la gente y la gente que está interesada en obtenerlo. Bueno, para no demorarnos más, lo primero que les voy a pedir es disculpas. Estoy en casa, estoy solo y 4 perros. Así que si escuchan algún ladrido por el camino, de antemano les pido que me disculpen. Aquí tengo a Sofía al lado mío y espero controlarla la 1 hora y media, pero no lo garantizo. Vamos a hablar del social media aplicado al deporte. Cómo las redes sociales se aplican al deporte y cómo las empresas deportivas pueden generar no solo awareness, sino también conversiones a partir de su presencia en las diferentes plataformas digitales. Como les dijo Yolmer, yo trabajo para la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, y bueno, aquí hay unas fotografías que ilustran un poco lo que voy a explicar hoy, ¿no? La audiencia de un lado, el protagonista del otro y el alcance, ¿no? Aquí la chica que tiene en el medio es Erika Piancastelli, una de las mejores jugadoras de softball del mundo, italiana, y un ejemplo de cómo un deportista debe mostrarse en redes sociales. Les recomiendo buscarla en su Instagram, es urca, con K, _20, para que puedan ver un poco del trabajo que a mí me gusta, cómo se hace. Lo primero de lo que voy a hablar y vamos a tomar más tiempo de esta presentación es el contenido. El contenido es la base de todo y es lo más importante para cualquier estrategia de redes sociales. Entonces, vamos a ver un poco qué es contenido de valor, a qué se refiere un eje vertical de contenido, el contexto, los nichos, la transparencia, la constancia, la creatividad y el reciclaje de ideas y trends, ¿no? ¿Qué es el contenido de valor? El contenido de valor es un concepto que viene del marketing o del mercado de la publicidad más clásico de finales del siglo pasado, y es ese contenido que tiene que tú generas y que tiene un valor para la audiencia a la que llega. Es decir, es un contenido que está trabajado, está curado, está mantenido, está bien hecho y
que le permite a las personas que lo están recibiendo recibir algo que le aporta valor a lo que ya saben sobre el tema al cual se refiere ese contenido. ¿Cómo funciona eso en redes sociales? Básicamente en redes sociales, sobre todo en el deporte, nosotros tenemos todo básicamente hecho. Vamos a enfocarnos en dos tipos de contenido. El contenido, si eres una empresa deportiva, o sea, si eres, por ejemplo, un equipo de fútbol, un equipo de béisbol, un equipo de futbolito, lo que sea. Y el contenido, si eres una iniciativa que genera información o contenido externo a estas empresas. O sea, si quieres tener un perfil de noticias o un perfil que dé información sobre táctica o sobre estadística. ¿Cómo generas tú ese contenido de valor? Las fotos, por ejemplo, son las mismas. O sea, si yo tengo un material sobre Zinedine Zidane, ayer ganó la Liga el Madrid, si yo tengo un contenido sobre el Madrid, las fotos de la celebración del Madrid son todas las mismas. Nadie tiene fotos diferentes porque el hecho que ocurrió es evidentemente el mismo en ese lugar. Y todas las fotografías son exactamente las mismas. ¿Cómo puedes tú hacer de esto un contenido de valor? Bueno, aportando tu posición sobre ese contenido, dando un aspecto personal, entiendan el término personal aquí, como una variación de ese contenido dentro de tus propios parámetros, dentro de lo que te interesa generar como contenido, a partir de una fotografía que puede haber tenido 5 millones de impresiones alrededor del mundo. Es decir, no es simplemente hacer un copy o copiarse un copy o copiar una serie de datos de otra cuenta y escupirlos en un post de Instagram o escupirlos en un post en una web. No, se trata precisamente de que ese contenido, ese material que tú estás recibiendo, esa información que tú estás recibiendo, tú la puedas consumir y transformar en algo que se parezca a lo que tú estás haciendo. ¿Cómo hacen los clubes de fútbol, los equipos de béisbol, los equipos deportivos para hacer ese contenido de valor? Básicamente, teniendo un eje vertical de contenido, ya esto está conectado con la segunda parte, pero dándole a ese eje vertical de contenido un tono diferente. Les voy a dar un ejemplo rápidamente. No es lo mismo el eje vertical de contenido de los Sacramento Kings, por ejemplo, es el mismo que el de los Lakers de Los Ángeles. Tienen un eje vertical de contenido que es exactamente el mismo, que es promover la marca del equipo, es decir, hacer contenido acerca del equipo. Pero nunca en la vida el tono de los Lakers es exactamente el mismo que el tono de los Sacramento Kings. Y allí es donde está el contenido de valor. En tú agarrar ese contenido que es exactamente igual para los dos equipos, porque los dos juegan en la misma liga, los dos tienen 12 jugadores, los dos tienen pelotas naranjas, etcétera, 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 y a través de tu propia visión de ese contenido, hacerlo diferente para el público. Así se genera contenido de valor. Esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo en redes sociales hoy, lamentablemente, es la copia de 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 la copia. Entonces, esa repetición de contenido, ¿no?, básicamente hace que la gente se aburra de lo que está viendo o que simplemente con la globalización una persona que tuvo un equipo, un post sumamente cool, básicamente se lo robó de otro lado. No tiene un proceso de ese contenido. El eje vertical de contenido es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite a nosotros hacernos reconocibles ante nuestra audiencia. ¿Cuál tiene que ser el objetivo de un content manager? El objetivo de un content manager es que si yo agarro y saco un post de tu feed y se lo muestro a una persona y no le digo de quién es ese post, esa persona, si te sigue o si conoce tu cuenta, tiene que saber que eres tú. Es decir, los posts tienen que ser reconocibles y autoexplicativos. Tú no puedes hacer un post que dependa de otro post. Obviamente aquí hay ciertas excepciones, pero tú no puedes hacer un post que necesite de otra información para que la gente lo comprenda. El post tiene que ser autoexplicativo. Ese eje vertical de contenido, como les expliqué, en el caso de los equipos, es muy claro. Por ejemplo, o sea, tú eres content manager de un equipo de cricket, y obviamente el contenido que vas a hacer es acerca del equipo y de lo que está alrededor del equipo, porque no te puedes olvidar de eso.
el posicionamiento de marca, por ejemplo, en un grupo en el que estamos varios profesionales el otro día compartieron un post de Rosario Central, un video súper cool, súper bien hecho, lo pueden buscar, de la presentación del Kili González como técnico, pero no había posicionamiento de marca por ningún lado. Y de eso tampoco te puedes olvidar, porque al final tus patrocinantes pagan dinero por asociar su marca a la del equipo y también tienes que posicionar esos patrocinantes. Entonces, este eje vertical de contenido, si a ti te patrocina una marca de café, tú tienes que ver cómo de manera orgánica tú incluyes dentro de ese contenido la marca de café. Esto va atado al punto 5, que ya se lo voy a explicar más adelante. Esto está todo está unido el uno al otro. Entonces es un poco complicado explicarlo por separado sin hacer referencia a otro punto. Entonces, en el caso de una iniciativa informativa, ese eje vertical de contenido es importante porque es lo que les permite a la gente entender qué va a encontrar en tu feed, qué va a encontrar, qué tipo de contenido va a encontrar. Si, por ejemplo, tú vas a hacer un feed de noticias segundo, tiene mucho sentido que tomes tiempo en hacer mucho contenido vintage. O si es al revés, si haces contenido vintage, no tiene mucho sentido que trates de hacer contenido del momento para tratar de montarte en una ola. ¿Por qué? Porque la gente que está allí no está buscando eso, y la gente que pueda llegar a través de que te montaste en ese trend no va a encontrar en tu feed lo que tú le estás prometiendo que va a encontrar con esa publicación en particular. Entonces, en el caso de las iniciativas informativas, voy a tratar de que quede lo más claro posible, o las iniciativas que generan contenido, que no parten del hecho o del club o algo por el estilo. Es muy importante que ese eje vertical de contenido esté muy bien definido. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir que un grupo de personas interesadas en tu contenido lleguen a tu feed y se queden allí, y además interactúen con el contenido. ¿Por qué? Porque si no interactúan con el contenido, el algoritmo, que es ese monstruo horrible que mucha gente le tiene miedo, te va a empezar a poner más abajo, más abajo, más abajo, más abajo en el feed hasta que desaparezca. Entonces, tú necesitas que la gente que esté en tu feed esté muy identificada con el contenido que estás haciendo. Es por eso que, por ejemplo, cuentas que nacen simplemente con la intención de informar acerca de un equipo de fútbol sin ser relacionadas con el equipo, por ejemplo, o con un equipo de baloncesto, o con un equipo de fútbol americano, tienen mucho éxito. ¿Por qué? Porque quizás no son tan grandes en tamaño, que realmente hoy no tienen ninguna importancia, pero toda la gente que está allí está identificada con este contenido. Entonces, eso permite que tú siempre estés rankeado alto en el feed de esa persona, que esa persona esté muy identificada con tu contenido, y que no solamente interactúe con él dando un like, dando un comentario, sino además compartiéndolo. ¿Por qué? Porque es que el contenido no se hace simplemente para que lo vean, el contenido se hace para que la gente que lo ve haga algo con él. Entonces, tú siempre necesitas que tu contenido tenga un call to action. Tú necesitas pedirle a la gente siempre que haga algo con ese contenido, no es simplemente ponerlo allí y ya, y que la gente lo vea. En el caso de los equipos de fútbol, de los equipos de baloncesto, etcétera, etcétera, lo que te da este eje vertical de contenido, lo que te hace reconocible ante otros, es el tono de la comunicación que usas. Por ejemplo, una de mis cuentas favoritas del deporte es la de los Sacramento Kings. Ellos son un equipo que hace mucho tiempo no gana, que tiene un grupo de aficionados que son medio vintage, porque recuerdan a un equipo muy, muy exitoso de los años 90. Entonces ellos lo que hacen es potenciar a través del humor el enfrentamiento que tienen con los Lakers, y adicionalmente potenciar su contenido a través de su humor. Ponen memes, lo que llaman los metamemes, que son como, mientras más feos mejor. Entonces, eso le da a la gente la sensación de estar viendo la cuenta de un amigo. El contexto es muy importante dentro del día. ¿Por qué? Porque es algo que te va dando la oportunidad de generar contenido que no solamente es
que no solamente tiene valor o solamente es relevante por tu audiencia, sino por el momento. Pero esto no significa que siempre tengas que hacer algo con ese contenido, o sea, en medio de ese contexto. Por ejemplo, uno de los peores contextos es los premios Oscar. Todo el mundo se monta en el tren de los premios Oscar. Pero ¿qué pasa? Que si tú no hablas de cine y tú tratas de vincular tu contenido al cine, si una persona encuentra, por ejemplo, vamos a poner que estuvo nominada a una película de fútbol americano y tú haces contenido de fútbol americano, tú te puedes vincular a esa historia a partir de tu contenido, pero tú no puedes modificar tu contenido para vincularte con ese contexto. ¿Por qué? Porque lo mismo que te dije antes, vas a llamar gente que tiene la intención de encontrar algo dentro de tu feed, pero que no lo va a encontrar y se va a ir. Y en el peor de los casos, si no se va, que es aún peor, es que se va a quedar y no va a hacer nada con tu contenido, te va a hacer más daño, entonces te va a dejar cada vez más grande, pero con los brazos más cortitos como un tiranosaurio rex. Pero es que también hay una cosa que es muy importante hoy en día, que es que tú puedes crear ese contexto. Si tú tienes una comunidad que levantaste desde cero y que está identificada con tu contenido, tú puedes crear ese contexto. Obviamente tú puedes, por ejemplo, si tienes que es mi caso, que lo hago por diversión, tengo una cuenta vintage de fútbol porque me gusta. El día que el Liverpool ganó el título de la Premier, obviamente hubo contenido del Liverpool, pero no hubo contenido del Liverpool de ese día, sino contenido del Liverpool de antes. ¿Para qué? Para aprovecharme un poco de la conversación que había, pero agregar a esa conversación algo que no había aquí. Es decir, todo el mundo estaba con la misma foto del club, con la misma foto de los jugadores, etcétera, 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 y quienes fuimos los que probablemente ganamos un poco de posicionamiento, aquellos los que aprovechando esta conversación, le dimos a la conversación una información que ellos no tenían. Y ese contexto va muy relacionado con los nichos. Los nichos son sumamente importantes hoy en redes, y por eso es que les estoy diciendo que ya el tamaño no importa, aunque pueda sonar esto un poco apartado del social media y más cercano a otra cosa. Hoy, a mí me gusta explicar esto y siempre lo he hecho de la misma forma con los canales de televisión. Los canales de televisión nacieron como canales de variedades, ¿sí? Canales en los cuales pasaban una novela, pasaban un partido de béisbol, pasaban dibujos animados, pasaban un programa de cocina. ¿Qué pasaba? Que el nicho de cada uno de esos programas atendía al canal en el momento en que había algo de contenido que le podía parecer interesante, pero no atendían al canal en su globalidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que esos canales de televisión de variedades fueron mutando a lo que conocemos hoy como los canales de nicho. Es decir, el canal de cocina, el canal de deportes, el canal de noticias, el canal de remodelación de casas, etcétera, etcétera. Obviamente, la población, la audiencia global del canal de variedades es mucho más grande que el de los canales de nichos, pero está mucho menos identificada. Es decir, la famosa palabra que usamos siempre en redes sociales, tiene mucho menos engagement. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto nace desde un fin económico. Las publicidades en esos canales de nicho, al tener menos audiencia, obviamente eran más económicas que poner una publicidad un domingo a las 9 de la noche en horario prime en un canal de variedades. ¿Qué generaba eso? Que esos grupos de personas, en el canal de deportes estaban los hombres de 25 a 35, 25 a 55 años, en el canal de dibujos animados estaban los niños, en el canal de cocina quizás estaban las señoras y los señores que quieren aprender a cocinar, en el canal donde pasan casos cerrados y estas cosas estaban las señoras que estaban en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, si tú ibas a poner una publicidad, por ejemplo, de un taladro, no ibas a poner la publicidad de taladro en el canal de dibujos animados, porque los niños no te van a comprar taladro. Lo ponías en el canal de deportes. Entonces, estás haciendo llegar tu publicidad al público meta. Y le estás garantizando a las personas que si bien en el canal de variedades quizás lo veía 1 millón de personas, aquí lo ven 30.000, esos 30.000 están realmente identificados y la capacidad de conversión es mucho más alta. ¿Cómo se traslada esto a redes sociales? No sé si todos los que están escuchando son venezolanos, pero voy a poner un ejemplo de Venezuela, que es el de Luis Chatén. Luis Chatén es una personalidad de radio y televisión hiper conocida en Venezuela. Debe tener 3 millones de seguidores en redes sociales tranquilamente. Cuando él creó un Patreon para vender su contenido,
fracasó estrepitosamente. Mientras que hay otros que pueden tener 100.000 seguidores y son muy exitosos a la hora de hacer esa conversión con su contenido. ¿Por qué? Porque las personas que tienen 100.000 seguidores las siguen porque realmente esas personas están interesadas en el contenido que esas personas están haciendo, que esos creadores de contenido están haciendo. En cambio, Chatelos porque es famoso. Entonces, la gente, cuando todo yo digo este tiempo porque, bueno, hizo un buen programa en algún momento y ya, pero yo no le voy a dar dinero a él. Le pueden dar dinero de repente a una persona que le pueda enseñar a hacer carpintería. Entonces, mira, este carpintero tiene un Patreon, me voy a suscribir a ese Patreon. Y no importa si el carpintero tiene 5.000 seguidores, porque va a convertir 100 o 200 personas que para su universo es muy bueno. Entonces, eso es la mejor explicación de que hoy no importa qué tan grande eres, sino qué tanto tienes de identificación con el público que te sigue. Y ese público solamente se identifica contigo si tú trabajas tu comunidad. Si tú eres una persona conocida que tiene 200.000 seguidores y que jamás en la vida le contesta un comentario de Instagram a nadie, jamás en la vida le contesta un tweet a nadie, tu comunidad está muerta. Tienes mucha gente allí, pero no te sirve para nada. Y son ejemplos que veo todos los días de la vida. La gente me escribe, gente que me conoce, me dice, oye, Alan, tengo 200.000 seguidores y tengo un canal de YouTube con 300 suscriptores y 100 visualizaciones. ¿Por qué? Básicamente el problema está en que tú nunca trabajaste esa comunidad llegó allí y tú nunca hiciste nada con ella. Luego, hay dos términos que son cada día más importantes en el contenido, que son la transparencia y la constancia. Cada día la gente quiere que el contenido que se haga sea más real, sea menos edulcorado. Lo conversaba con amigos del medio y uno de mis amigos me da una frase que me parece genial, es que me dice que la voz del influencer está muerta. Es decir, las personas se están dando cuenta de que, que aquellos que tienen muchos seguidores hacen contenido simplemente para venderles cosas y ya no les está interesando eso. Entonces, necesitas cada día más aquellos que hagan un posicionamiento de producto, que aquellos que hagan una publicidad de producto, realmente consuman tu producto y realmente les interese lo que están ofreciendo. Yo recuerdo un locutor de radio, del cual me reservo el nombre, hacía publicidad en radio y cuando le preguntaron, oye, ¿qué tal ese restaurante que promocionan? No, yo no sé, ellos solamente me están pagando. Eso es lo que está muriendo. O sea, realmente si tú vas a posicionar marcas en redes sociales, tienes que realmente estar identificado con esa marca. Y lo otro es la constancia. Mucha gente, el fenómeno del podcast, por suerte, y me alegra muchísimo que sea así, ha crecido. Y la gente te pregunta, oye, ¿cómo hago para que mi podcast o cómo hago para que mi canal de YouTube sea exitoso? Solamente tienes que tener constancia. Y esto que les voy a decir es muy feo, pero es cierto. En redes sociales muchas veces es más valioso la constancia que el talento. ¿Por qué? Porque cuando tú haces constantemente contenido, tú estás acostumbrando a tu comunidad a que tu contenido va a estar allí en unos días determinados y en unos momentos determinados. Entonces la gente sabe cuándo va a consumir ese producto y eso está de nuevo relacionado con cómo se ha hecho televisión toda la vida. Batman y Robin no salía los martes a las 6 de la tarde y luego los jueves a las 8 de la noche y luego los sábados a las 3 de la tarde. No, salía los martes a las 6 de la tarde siempre. O salía todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y ya tú tenías ese recall en tu cabeza. Entonces, esa posibilidad de que tú, a través de la constancia y siempre ir generando contenido, siempre en los mismos momentos y con frecuencia, es lo que le permite a la gente entender dónde está parado y dónde puede ir a consumir el contenido. La creatividad es sumamente importante, pero no todos somos realmente creativos. O sea, las mentes creativas son muy pocas. Hay gente que no tiene tanta creatividad, que no se le caen las ideas de los bolsillos, sino que le toca trabajarlas. Hay que entender bien cuál es cómo manejar esa creatividad y cómo aprovecharse de lo que estás viendo en redes. Como les dije antes, y va atado al punto 7, la idea no es copiar ideas, pero la idea sí es nutrirse de lo que hacen otros. ¿Por qué? Porque esas ideas que tienen otros, tú puedes tomarlas, masticarlas y ajustarlas a tu comunidad.
¿Por qué? Porque es muy importante, y esto es súper claro, que tu comunidad, cuando tú estás en varias plataformas, tu comunidad no siempre es la misma. Tú puedes tener gente en Instagram, perdón, puedes tener gente en Twitter, puedes tener gente en un canal de YouTube, puedes tener gente en Facebook, pero aunque hay gente que comparte redes, o sea, que está en las 3 redes, o está en 4 redes, o está en todas partes porque le encanta tu contenido, no necesariamente están en todos lados. ¿Por qué? Porque hay gente que, bueno, mira, a mí me gusta consumir contenido en Instagram, o a mí me gusta consumir contenido en Twitter, o a mí me gusta consumir contenido en Facebook, y no tengo Twitter. Me ha pasado mucho que hay gente que está en Twitter que ni siquiera tiene una cuenta en Instagram. Entonces, cada vez que tú hagas un contenido, tú tienes que reempaquetar ese contenido para cada una de las plataformas. Es un principio, yo creo que lo acuñó él, no sé si es así, pero fue el primero que se lo escuché, que es Gary Vaynerchuk. Si no lo siguen, se lo recomiendo. Gary, B pequeña, Gary, Gary. Él hace muchísimo contenido, tiene una empresa de marketing, ha expandido muchísimo su empresa últimamente de marketing, de redes sociales. Y él hace, por ejemplo, él hace un video, de ese video saca un post para su web, de ese post para su web saca quotes para sus redes sociales, de ese video de repente saca un podcast, o saca una revista, o saca un pequeño video para Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, ese repurpose de contenido, reempaquetado de contenido valioso. ¿Para qué? Para que cuando haces algo. O sea, si 3 horas generar un contenido, no solamente lo vas a convertir en un post, tienes que sacarle un post en la web, tienes que sacarle muchísimo más jugo. Eso va atado al reciclaje de ideas, que no solamente es externo, sino también interno. Oye, se me ocurre una idea, funcionó súper bien, pero no la puedo presentar igual siempre, porque la gente se aburre. O sea, si tú vas a un restaurante y te dicen que todos los días hay filet mignon, aunque está muy bueno, hay un día donde dices, oye, ofréceme otra cosa. Y lo mismo pasa en redes sociales. No puedes todo el tiempo estar ofreciendo exactamente lo mismo, sino que tienes que tratar de vestirlo de una forma que te permita cambiarle la cara al contenido con cierta frecuencia. Los trends son sumamente importantes, las cosas que están trendy. Pero tú no te tienes que montar en todos los trends, o sea, tú no tienes que hablar de todos los trending topics. Por ejemplo, un trending topic que hubo hace poco fue el caso de la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith y Will Smith. Para el deporte, eso no tiene mucho valor. De hecho, a mí los memes de Will Smith, de verdad me parecen algo súper desagradable. O sea, tú no tienes que tratar de ser chistoso a partir de la tragedia de otra persona. Entonces, no seleccionen muy bien en qué trending topic se van a montar para hacer contenido, porque no necesariamente están haciendo algo bueno si se montan en todos. No necesariamente están haciendo algo bueno, no lo están haciendo. No están haciendo algo bueno si cada vez que vean un trending topic, oh, ya va, mira, esto está trending, vamos a hablar de esto. Puedes caer en un error. Recuerden que hacer social media es como un malabarista sin red. Todo muy bonito mientras estás arriba, pero cuando te caes puedes hacer un desastre. Adicionalmente vas a hablar de cosas que probablemente a tu audiencia no le interesan, entonces vas a perder, probablemente no pierdas seguidores, porque eso es lo que todo el mundo mira. Oye, va, mira, ¿gané seguidores o perdí seguidores? No miren los seguidores, miren la interacción. Todos los días tienen que tener más interacción, o por lo menos tienen que mantenerla de una publicación a otra. No importa si tienen más o menos seguidores. Los seguidores no son importantes. No importa tener 20.000, 50.000, 100.000 seguidores. Importa tener una comunidad adecuada al tamaño de lo que tú haces y comprometida con el contenido que tú haces. Esto es un mantra que pueden repetir todo el tiempo que quieran, y por eso está aquí en una lámina súper colorida. Lo que hace relevante el contenido es la audiencia, la transparencia y la constancia. Es decir, antes, cuando trabajé en agencias, el cliente decía, hazme un video viral. Ok, yo no puedo hacer un video viral, yo no puedo hacer una publicación viral. La viralidad es algo que a veces logras, a veces no. Muchas veces haces un contenido y dices, oye, esto va a estar buenísimo, aquí voy a ganar muchísima interacción, y realmente resulta que el contenido es un desastre. Pero siempre y cuando tú tengas presente estas 3 cosas, es decir, que tu contenido sea relevante para tu audiencia, que sea real, que cada día esto es mucho más importante, y siempre estar haciendo contenido, eventualmente vas a lograr que tu contenido tenga viralidad. No una cosa, sino muchísimas de ellas. Puse esta foto
adrede, así se ve la audiencia de la gente que compra cuentas en redes sociales. Son todos de cartón. Primero estás haciendo algo que no tiene, aquí veo muchas preguntas en el chat, ahorita las contestamos al final según lo que nos dijo Joelmer. Cuando tú compras una cuenta, primero estás haciendo algo que es ilegal, de acuerdo a los términos y condiciones de todas las empresas que prestan servicios de redes sociales. Y segundo, tú no sabes cómo creció esa cuenta. Entonces esa cuenta creció con un follow por follow y luego fueron eliminando los following que habían dado. Tú no sabes si esa cuenta, por ejemplo, era de maquillaje y tú ahora quieres vender cauchos ahí. Entonces no tiene ningún valor. Esta es la forma en la que se ve una cuenta de gente, una cuenta que no creció orgánica. Son todos de cartón, nadie hace nada. Ahí están los jugadores muy contentos saludando, pero nadie les devuelve el saludo. Entonces, ¿realmente sirve de algo tener muchos seguidores? No sirve de nada. O sea, si tú no tienes una comunidad comprometida, es que hay gente que llega y te dice, es que yo tengo 1 millón de seguidores y logré 30.000 interacciones. Buenísimo. ¿Cuántas publicaciones hiciste en el mes? No, yo hice una diaria. Ok, o sea, que eso quiere decir que llegaste a un público supuesto de 30 millones de personas y solamente lograste que 30.000 reaccionaran a tu contenido. Ok, y luego hay otro que tiene 200.000 seguidores, 100.000 seguidores y logró 10.000 interacciones. ¿Quién lo hizo realmente mejor? Obviamente el más pequeño. Y el hecho de que tú tengas una comunidad pequeña, una comunidad grande, no significa que esto te va a pasar siempre. Pero si tú tienes una comunidad grande que no atiendes, que no escuchas, que no le prestas atención, esto sí te va a pasar siempre. Tus seguidores se van a volver de cartón. El primer punto aquí es el engagement. Es muy importante que tú trabajes esa identificación que tiene la gente contigo. Que ese porcentaje de engagement, métanselo en la cabeza, porcentaje de engagement. El engagement no se mide en términos absolutos. Es un gravísimo error y ahí, por ejemplo, hay esta cuenta que está por allí, que hay finanzas que hace unos reportes dando números globales o números netos de engagement y eso simplemente está mal hecho, eso no funciona. Lo más triste es que las empresas lo comparten pensando que está bien hecho y demuestran que no saben nada de redes sociales. Luego, que es cada día más importante, es la conversación. Obviamente, si tú eres un equipo de fútbol y recibes 50.000 comentarios, tú no puedes conversar con los 50.000 comentarios. Pero tienes que contestar a esos comentarios para que la gente tenga la opción de que realmente está recibiendo algo activo. O sea, yo te escribo con la única intención de que tú me contestes. Yo no te escribo, o sea, yo quiero que tú leas mi comentario. Y la única forma de que tú le demuestres que leíste tu comentario es dándole un like o contestándolo. Hay que hacer el mayor esfuerzo posible por contestar la mayor cantidad de comentarios en publicaciones o incluso en mensajes privados. Hay gente que quiere interactuar contigo y sentir que te dice llegar a un mensaje privado y que por lo menos lo leíste, ¿no? Eso es sumamente importante. Y luego, el feedback. ¿De qué nos sirven esos comentarios? Les voy a contar una anécdota muy rápido, es súper antigua, fue hace como unos 8 años. Yo trabajaba en una agencia y llevábamos Wendy's. Wendy's hizo un estudio de mercado con una empresa importante en Venezuela, Data Analysis, y nos pidieron que le hiciéramos las mismas preguntas que había hecho Data Analysis, nos pidieron que le hiciéramos a través del perfil de Facebook, que en aquel entonces era lo más fuerte que había. La Instagram todavía estaba apenas como empezando, ¿no? Y los resultados que nos arrojó esas preguntas a través de Facebook fueron los mismos resultados que le arrojó el estudio de Data Analysis en un estudio costosísimo. Entonces, aprovechar esa comunidad que creaste y obtener de ella la información que es relevante para tu marca es algo que no puedes dejar de hacer porque realmente está siendo muy tonto. Por ejemplo, ayer veía un equipo de béisbol mexicano que tenía los comentarios en las historias cerrados. Entonces, ¿para qué demonios tienes el comentario? ¿Para qué demonios montas historias? Deja que la gente reaccione, deja que la gente te mande mensajes. Obviamente no los vas a poder contestar todos, pero contesta un porcentaje de ellos y trata siempre de contestarle a diferentes personas que eventualmente, por simple estadística, por simple probabilidad, en 6 meses le vas a terminar contestando 1 o 2 mensajes a cada una de las personas que tienes.
Antes de pasar al tema de la medición, estamos un poquito cortos de tiempo, pero creo que lo podemos lograr. Quería mostrarle, por ejemplo, dos tweets que me parecen sumamente valiosos, ¿no? Este es un tweet de la cuenta en español del Tottenham Hotspur. Si tú eres el content manager del Tottenham Hotspur y ves una foto de Harry Kane, tu principal estrella, cayéndose al piso, tú dices, oye, ¿para qué demonios me sirve esta foto? O sea, yo no voy a poner una foto de Harry Kane cayéndose nunca, porque es como que decir, oye, nuestra marca está caída. Pero si tú curas el contenido y tú sabes exactamente qué tienes allí, yo por ejemplo lo hago, cuando yo recibo todo el contenido de un juego de la Confederación, yo veo la carpeta del Drive y digo que aquí hay una foto, aquí hay una foto cómica, aquí hay una foto de acción, aquí hay una foto de tal cosa. Y tengo todo eso escrito, ¿para qué? Para que en el momento en que se me ocurre una idea que no está contextualizada, sé a dónde tengo que ir exactamente para conseguir una foto o un video que me permita reflejar el momento. Entonces, fíjense, se cayó WhatsApp anteayer, creo, y el Tottenham Hotspur se montó en ese tren porque está relacionado con otro tipo de cosas que hace, o sea, con otros tweets cómicos que hace, y utilizó esta foto de Harry Kane. Si el content manager o el equipo de social media no tuviera curado su contenido y no supiera que tiene esta foto de Harry Kane por allí, capaz se la encontró de casualidad, pero lo normal sería que le hubiesen hecho el trabajo bien y hubiese pasado esto, no hubiesen tenido la posibilidad de encontrar esta foto tan rápidamente y de hacer un tweet que, obviamente, para el tamaño de su red, fue bastante exitoso. Luego tenemos un tweet del Cambridge United. El Cambridge United creo que está en League 2 en Inglaterra, eso debe ser como tercera división. Por eso se los puse aquí en amarillo, generar conversación. Roisin Murray es una chica que es aficionada al equipo y arrobó al equipo y dice, he sido despedida del Cambridge United en el Football Manager 2020. Increíble. Ella estaba molesta porque un equipo de tercera división, el Football Manager, la despidió y arrobó al equipo. Un content manager podría agarrar y decir, mira, bueno, sí, qué gracioso. ¿Qué hizo el Cambridge United? Cambridge United would like to place on record our sincere thanks to Roisin for her hard work and effort during her time with the club. We wish her the very best in all future endeavors. El mismo tweet que hacen todos los equipos para cuando despiden un entrenador del equipo, se lo hicieron a esta chica. Y ahí están viendo, por ejemplo, que un equipo que es chiquitico, que nadie lo conoce, tuvo un tweet con casi 6,000 likes. Entonces, este tipo de conversación, este tipo de cosas, son las que pueden generar una conversación y pueden posicionar en algún momento una marca chiquitica cuando hacen una cosa simpática como esta. No necesariamente simpática, tiene que ser graciosa, sino esto, aquí estás haciendo algo de comedia, pero no necesariamente tiene que ser comedia. Recuerdo, por ejemplo, también, lo estuve tratando de encontrar, pero no lo encontré para mostrárselos, en la cuenta de Instagram del Delta. Saben que estas cuentas de Instagram siempre hay estos contenidos para adultos que tratan de cazar tontos, donde son unos perfiles falsos y que, sígueme si quieres ver fotos mías, no sé qué, son contenidos, son bots que hizo el content manager del Celta en ese momento. El equipo ganaba 3-0, creo, con una actuación impresionante de Yago Aspas, y decía, sí, nosotros también estamos calientes por ver a Yago Aspas. Es decir, un comentario que otro quizás hubiese borrado, ellos lo aprovecharon para hacer algo simpático y llamativo y que obviamente generara atención. Los resultados nunca van a ser menos absolutos, el fin de es la no les decir. No importa que grandes sean, no importa que tanto público tengamos, tiene que importar la conversión. Aquí se los puede llevar al plano de un estadio de fútbol. Si tú tienes un estadio de fútbol con 120,000 personas, tu público objetivo son esas 120, tu público posible son esas 120,000 personas si la gente está interesada, la gente está yendo al estadio. Pero si esas 120,000 personas el partido es aburrido y solamente 20,000 están prestando atención, ¿de qué te sirvió llegar a 120,000? Tu conversión es que la gente vea el partido, ¿sí? Entonces, si tú tienes un estadio de 30,000 personas, que es mucho más pequeño, pero esas 30,000 personas están realmente tienen realmente engagement con el partido y lo están observando, tú ganaste mucho más que el que tiene 120,000. Entonces, las conversiones en redes sociales pueden ser
un clic en una web, una compra, una suscripción a newsletter, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que tener muy claro cuál es ese objetivo para tú poder hacer contenido que haga el driving a la gente hacia esa conversión. ¿En qué se basa la medición de resultados? Muy simple. ¿Qué medimos? Interacción. La interacción la medimos en porcentaje. No la miden nunca en términos absolutos. Es decir, si yo tengo 50.000 seguidores y 5.000 personas están interactuando con ese contenido, tengo una interacción más o menos del 10%. Eso es un buen número. Cualquier cosa que esté por encima del 4% es un buen número. Medir los resultados de conversación. Debemos saber, obviamente, qué tanto estamos interactuando con nuestro público. Es decir, oye, mira, este mes hicimos 5.000 comentarios y el mes pasado hicimos 10.000. ¿Qué pasó? ¿Estamos comentando menos o la gente está interactuando menos con nosotros? Obviamente hay que medir el resultado de crecimiento. Si ven, lo puse, en realidad lo voy a haber puesto de último. Hay que saber si tu cuenta está creciendo o no está creciendo. Es algo normal y algo sano. O sea, ¿por qué? Porque si tienes 50.000 seguidores y resulta que al final del mes tienes 45.000, algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, también esto te da un indicador de la calidad de lo que estás haciendo. Y luego el sentiment, que es un término que se trabaja en redes sociales y que yo en mi caso le doy el crédito de traerlo a mi vida de parte de mi colega Denis Espinosa, @Anisman, que les recomiendo que lo sigan, un experto en SEO, en posicionamiento SEO. El sentiment es básicamente algo de lo que Denis siempre habla, que dice, bueno, si tú tienes una publicación, por ejemplo, un tweet, y ese tweet tiene 3.000 retweets, tiene 5.000 favoritos, pero tiene 4.000 comentarios, no necesariamente hiciste un buen tweet, no necesariamente tu contenido es bueno. ¿Por qué? Porque entre esos 4.000 comentarios lo normal sería que un gran porcentaje de esos comentarios sea negativo. Entonces, no puedes evaluar, fíjense que no puedes evaluar la interacción solamente de manera cuantitativa, sino que también la tienes que evaluar de manera cualitativa. Entonces, el sentiment es algo que Denis siempre aboga porque revisemos, que es saber qué porcentaje de esos comentarios son positivos, neutrales o negativos, para entender también cuál es la calidad de la interacción que estás teniendo. Básicamente, con esto terminamos. Les agradezco mucho pues, el haberme dirigirme a ustedes. 46, así que justo en tiempo. Gracias, Alan. Qué bueno que usaste el tiempo con eficiencia, aunque si te hubieses tomado más minutos no iba a existir ningún inconveniente porque estábamos muy conectados con lo que estabas diciendo.